Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes y poder compartir esta lección también. Gracias por los feedback que he encontrado, la información que me han devuelto. Gracias por sus palabras. Siempre, como les digo, me anima el saber que ustedes están mirando los videos, están aprendiendo y de alguna manera Dios los está ayudando. Siempre se los digo, que tengo días que no se los recuerdo. Todo lo malo que pase en este video es mi culpa. Si hay algo bueno es del Señor, así que no se preocupe, que echenme a mí toda la culpa, que tengo bastante espalda para recibir la culpa. Qué bueno saber de ustedes de vez en cuando. Hoy nos toca trabajar sobre el libro de Hechos, capítulo 19, los versos 8 al 41. Otra vez, gracias por sus comentarios que han hecho sobre los videos. Gracias por sus palabras. Hay unos 130, 135, 140, hasta 160 vistas hemos llegado. Así que eso es agradable saber que ustedes están mirando el video. Cualquier cosa me la pueden comunicar por el mismo YouTube, por Facebook, por WhatsApp. No sé cuántos más medios hay, pero gracias a Dios que tengo ayuda. Gracias a Dios por la ayuda que tengo técnica de Jonathan Pirela. Gracias por el ministerio de la iglesia Hope Chapel que nos permite tener esta clase en español. Y gracias a todos los que participan. Bien, vamos a orar, a hacer la lectura de la palabra. Primero vamos a leer la palabra Hechos 19, versículo 8 hasta el final del capítulo, que es el verso 41. Vamos a leer. Dice: Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal de el camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos ellos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, y proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio.
Les conta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses lo que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grandes Artemisa de los efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos se lo prohibieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, les enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como unas 2 horas: grandes Artemisa de los efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos son hechos innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva legítimamente en la asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, la asamblea despidió a la asamblea. Ahí está la lectura, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más juntos a través de este medio. Gracias por cada hermano y hermana que está mirando el video y gracias por la edificación que tú por tu Espíritu Santo puedes dar a ellos. Y te pido, Señor, que nos sigas guiando a toda verdad, como tu palabra lo promete. Tomados de la mano con tu Espíritu Santo, queremos caminar sobre tu palabra para hacerla cada día real a nuestra existencia, que pueda servirnos no solo como consuelo, sino como guía también en el camino, Señor. Gracias por estos testimonios de estos hermanos en este tiempo. Y gracias porque hoy también podemos ver las maravillas tuyas hechas en el corazón de muchos. Padre, bendice este tiempo, dale a cada hermano y hermana un entendimiento especial para tu palabra, que sea tu Espíritu Santo y que mis debilidades y fallas como humano no interrumpan el claro mensaje tuyo. Padre, dirige este tiempo, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bien, aquí en este pasaje de Hechos 19 estamos viendo cómo Lucas está describiendo el ministerio de Pablo en Éfeso, en esa ciudad tan cosmopolita, y no da tanto detalle, ni siquiera nos habla de ningún mensaje específico que Pablo da, como hemos visto anteriormente, tanto mensajes a judíos, tanto mensajes también como a griegos, ¿verdad? Pero nos habla mucho del evangelismo en esa zona de Asia, y así otra vez, como lo había hecho anteriormente, Pablo va a la sinagoga, como un medio de comenzar su trabajo y de empezar a obrar en esa obra, ¿verdad? Tradicionalmente ya lo había hecho, tanto encontró ahí también creyentes, por cierto, que ya habían quizás creído a través de otros discípulos que habían pasado. Ya los versos del 1 al 17,
Pablo contactó y ministró en esos nuevos creyentes que habían encontrado en esa ciudad de Éfeso. La semana pasada hablamos sobre ese tema. Y dice que la palabra era que sobre todos ellos, ¿verdad? Ya había en el versículo 10, hace ese énfasis muy especial, lo leo para ustedes. Pablo, no, estoy equivocado, estoy en el sitio equivocado, en el 10, aquí en el verso 10 del 19, perdón. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Interesante que hace el énfasis de todos empezaron a escuchar. Y Pablo lo describe con bastante énfasis especialmente en la sinagoga. Dice que hablaba con valentía, lo dice en el versículo 8. Con valentía discutía, otra vez esa palabra que ya hemos estudiado, y en especial hablaba a los judíos. Judíos quizás tan cercanos al evangelio por la historia que traían, pero a la vez tan lejanos al verdadero evangelio, hasta se habían convertido en hostiles contra el evangelio. Dice que discutía acerca del reino de Dios para convencerlos de que éste había llegado a través de Cristo Jesús. Al ver ese rechazo tan fuerte que dice claramente que muchos de ellos conscientemente rechazaban lo que les estaba predicando, dice que Pablo escogió otra forma de hacerlo. Por eso dice que alquiló o se fue a la escuela de Tirano, y este nombre es interesante, que suena tan raro para nosotros, pero es el nombre de la persona, y desde ahí debatía, ¿verdad? Lo dice en el versículo 9. Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. 9, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Aparentemente este señor tenía un espacio, un sitio donde enseñaba, y Pablo escogió ese sitio como una forma de tener un lugar específico en la ciudad donde podía enseñar a los discípulos nuevos y antiguos todo esto que hablaba del camino, así lo llamaban en aquel tiempo, de Cristo o del Evangelio o del reino, también muchas veces lo dicen. Aparentemente Pablo usaba esta escuela en un espacio, dice la historia, que a mitad del día, entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, porque era un tiempo prácticamente de siesta para esa ciudad, donde trabajaban en la mañana, hacían un espacio de almuerzo y siesta, y Pablo utilizaba ese tiempo. Recuerden que Pablo también estaba trabajando con sus manos, haciendo carpas en este tiempo, y usaba ese tiempo de descanso de la gente quedaba prácticamente sin un oficio para enseñar. Dice que se trabajaba en ese tiempo dice, por supuesto, él mismo lo hacía porque estaba haciendo tiendas, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, por cierto. Y ahora, ese fruto de ese trabajo, dice claramente que todos oyeron de la palabra del Señor, todos los de la provincia completa. Recuerden, hermanos, que Éfeso era una ciudad muy comercial y donde venían y llegaban muchos de afuera y volvían a regresar, y esas personas llevaban el mensaje donde iban. No era que Pablo quizás llegó personalmente a todos los sitios, sino que el mensaje de Dios corría a través de esos discípulos que él enseñaba cada día en esa famosa escuela de Tirano. Y por supuesto sus amigos ayudarían a eso. Está Epafras, que llevó el evangelio hasta la zona de Colosas, y allá se escribe también las cartas a Colosenses, hacia la Odisea, hacia Ecrápolis también es otra zona. Si ustedes pueden leer estas cosas en Colosenses 1, 7 al 8, Colosenses 2, 1, Colosenses 4, 13, lo repito para los hermanos que están copiando, Colosenses 1, 7 al 8, Colosenses 2, 1, Colosenses 4, 13. Aquí están todas estas historias de cómo el evangelio se corría, y muy probablemente en este tiempo donde Pablo estaba ministrando con estos otros amigos, fue cuando se formaron las famosas 7 iglesias del Asia, que fueron también, luego se nombran allá en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Así que todo este era el trabajo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, a través de sus amigos, en toda esta zona del Asia en aquel tiempo. Y el cristianismo llegó a esa zona y estuvo por muchos siglos, hasta prácticamente unas grandes guerras que hubo en el 1923 entre Turquía
y Grecia, y eso movió mucho la población y el cristianismo bajó en esa zona debido a eso. Pero el cristianismo se mantuvo y Pablo estaba contento por eso. Recuerden, Pablo estaba haciendo unos énfasis especiales en compartir de Cristo y en compartir, y Dios hacía milagros. Por cierto, estos milagros muy interesantes, y ahí en los versos 11 en adelante hasta el 22, se narran algunos de estos milagros muy interesantes que vamos a profundizar en ellos un poquito en esta mañana. Tomando ese ministerio en énfasis, Lucas hace un énfasis especial en algunos incidentes un poco o casos que ayudaron a desarrollar o extender esta experiencia, especialmente que eran muy especiales para Pablo en esta ciudad. Por eso en el verso 11 y 12 dice claramente, hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Recuerden, Lucas está diciendo que Dios hacía los milagros. No está diciendo que Pablo hacía los milagros. Dios hacía los milagros a través de Pablo. Y el versículo 12 lo dice claramente, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Interesante porque no se ve otros casos de esto. Quizás nos recuerda un poco aquel caso de Jesús cuando la mujer toca su manto y es sanada. Interesante también esto, ¿verdad? Pero eran milagros extraordinarios o poco comunes. Recuerden una cosa, hermanos. Pablo está inmerso en una cultura de esta ciudad de Éfeso que nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que estaba pasando. Era una ciudad muy dedicada al aprendizaje, a la educación, y también había muchos casos de artes mágicas o artes ocultas en ese tiempo. Por eso había muchos conjuros escritos, fórmulas mágicas, a un punto que se había oficializado una frase que se llamaba es Cristo Efesios, como una frase para decir eso venía de los escritos que estaban en Efesios. Y Pablo además en su programa de evangelización también enfrentó estas fuerzas mágicas o poderes espirituales ocultos y prácticamente chocaba, dice que oprimían a la gente estos poderes. Eran poderes, por supuesto, diabólicos. Y lo que está demostrando Pablo aquí a través de toda esta frase es que el poder de Dios quería demostrar que es mayor a cualquier fuerza, a cualquier conjuro, a cualquier fórmula mágica que estos gentes de Efesios podían usar. Sucede este caso interesante donde pañuelos o delantales que él mismo usaba para su trabajo, llegaban a mucha gente, eran tomados y llevados y ocurrían milagros. En ninguna parte del escrito dice que Pablo apoyaba esto, o Pablo soportaba esto o lo defendía. Solamente dice que sucedía. Y quizás en un medio tan mágico como esta ciudad donde se usaban muchas de estas cosas, pasaban algunas de estas cosas, pero no se sabe si Pablo, en ninguna otra parte dice que Pablo defendió o usó este tipo de fórmula, ¿verdad? Repito, en el caso de Cristo fue muy parecido. Alguien tocó su manto, la mujer tocó su manto y fue sana. Tampoco se ve a Cristo repetir esto otras veces, pero sucede en culturas que están muy quizás llenas de cosas mágicas. De otra manera no se puede explicar cómo esto pasaba. Que el poder de Dios lo usaba, Dios lo usaba. Que Dios usaba sus métodos, Dios los usa. Que Dios es soberano para usar cualquier cosa, Dios lo usa. Pero era parte de esa cultura urbana y Dios la usaba de esa manera. Pero recuerden, lo claro del versículo 11 era que no era Pablo quien hacía los milagros, sino claramente, dice Lucas, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Nunca era Pablo, nunca eran sus delantales, nunca eran sus pañuelos sudados, quizás que en el trabajo que usaba para secarse, nunca era esto, sino que Dios usaba estas cosas. Sanaba enfermos, salían demonios y eso pasaba interesantemente. Y era real lo que estaba sucediendo. Dios lo usaba en medio de aquella ciudad. Otra experiencia quizás son estos hijos del sacerdote Seba, donde aparentemente este hombre tomaba ese nombre y se hacía fuerte con ese nombre, gozaba de mucho prestigio en el pueblo quizás, pero querían ir contra demonios en el nombre de aquel que nombraba a Pablo. Aparentemente no tenían ningún conocimiento ni de la palabra, ni del camino, ni del evangelio, pero se querían afincar en el prestigio de su papá
para hacer milagros en nombre de alguien que predicaba. Recuerden una cosa, hermanos, las fuerzas demoníacas no son fieles ni ellos mismos. Por esto, si estos hombres estaban usando ese poder equivocadamente o querían usarlo equivocadamente, este otro demonio, por supuesto, que los venció y los destrozó, como dice ahí, que huyeron heridos. Recuerden, los demonios no son fieles ni a ellos mismos. Pero dice claramente en el versículo 17 que después de todas estas cosas, dice, como se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y en nombre del Señor Jesús era glorificado. Dios usa cada caso y cada lugar para que el evangelio camine y para que su nombre sea glorificado. Aún la mala teología o la mala enseñanza de estos hijos del jefe del sacerdote de Seba, que querían hacer algo que no podían hacer porque no tenían la capacitación y el entrenamiento y el poder del Espíritu Santo que Pablo estaba usando. Dios usó eso. Lo usó a tal manera que en los versos 18 y 19 nos narra ese episodio tan interesante donde las personas que usaban esta brujería o estas confesiones o estos conjuros o estas fórmulas mágicas empezaron a confesar en público el cambio que habían tenido, ¿verdad? 18 y 19 lo narra claramente y dice que llegaron a un punto no solo de confesar, sino que traían sus libros, sus conjuros escritos. Dice que parte de la confesión que hacían eran que declaraban estos conjuros secretos y al declararlos se hacían ya prácticamente públicos y ya no servían para más nada, no podían seguirlos vendiendo. Pero quemaron sus libros, dice que por el valor de 50,000 piezas de plata. En otros pasajes dice 50,000 dracmas y prácticamente un dracma era el salario de un obrero en un día. Así que estos hombres quemaron el valor en sus libros de 50,000 días de trabajo, lo que significa aproximadamente 136 años de trabajo de un obrero. Así que el valor de lo quemado era mucho, pero esa fue la reacción que a ellos les dio al encontrar la verdad, al darse cuenta que estaban practicando una mentira, lo confesaban públicamente, lanzaban sus conjuros al aire que ya no tenían nada de valor al hacerse público y también quemaron sus libros. Así que el golpe fue fuerte, por decir así, económico para mucha gente. Luego, así lo veía Lucas. Por eso habla de ese milagro extraordinario o el crecimiento arrollador. Dice el 20, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Prácticamente Lucas está diciendo, el evangelio estaba tumbando todas estas series de creencias que había en aquel pueblo e iba, por decir así, arrollando a su paso todo lo que estaba encontrando, ese poder extraordinario del Evangelio de Dios frente a otros poderes. Por supuesto, vemos a un Pablo tratando ya de salir, quería ir a Roma, había estado dejando esa iglesia ya fuerte y muy estable y eso le alegraba, quería ir a Jerusalén y allá a Roma y envió a esos dos colaboradores, como dice el verso 22, envió a estos dos colaboradores delante de él. En ese momento empieza a narrar Lucas otro caso, otra situación difícil en el verso 23 del capítulo 19 que también se presentó. Es un caso claro, otra vez de oposición al evangelio, como lo hemos visto antes también en otras ocasiones. Y vamos a ver algunos de sus cualidades, ¿verdad? Pablo, por supuesto que pasó muchas cosas fuertes en Éfeso, no las narra todas, pero allá cuando escribe en 1 Corintios 15:32, repito la cita, 1 Corintios 15:32, dice que luchaba contra fieras en aquel tiempo, ¿verdad? Lucas sé que no se mete mucho en estos detalles porque quizás quería hacer otros énfasis. Por supuesto que no podían escribir todo con detalle porque tuviéramos una biblioteca distinta a la Biblia muy larga. Y también dice que en 2 Corintios 1, 8, 9 y 10, Pablo dice que había prácticamente perdido la esperanza de salir con vida de esta situación. Así que era una situación difícil, hasta parece que Pedro estaba encarcelado en ese tiempo, pero Lucas quería enfatizar este punto de la oposición que estaba recibiendo el evangelio en ese momento. Y Pablo estaba consciente de lo que estaba pasando. Ahora, lo interesante de leer este capítulo, esos versos 23 hasta el final del capítulo, es las causas que surgieron otra vez para esta oposición.
por cierto, muy parecida a las anteriores, la envidia. Parece mentira, pero es así. Dice el verso 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio que hacía figuras de plata en el templo de Artemisa y proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, los reunió y les dijo. Y ahí empezó la gran discusión. Pero era la envidia. Si ustedes lo ven un poco más atrás en lo que hemos estudiado en el capítulo 5, verso 17, capítulo 13, verso 45, capítulo 17, verso 5, vemos todas estas cosas que siempre surgían disturbios porque surgía la envidia y sobre todo, y aquí lo vemos especialmente enfatizado, tocaba debilidades económicas o fortaleza más bien económica. Recuerden, el templo de Artemisa estaba en el centro de esta gran ciudad y era una base económica para, o sea, todo el movimiento del templo de esa diosa Artemisa era ese movimiento fuerte. Había mucho dinero involucrado en la adoración de esta diosa. Y por supuesto se vendían imágenes y yo diría que quizás hoy podemos ver cosas parecidas con algunos sitios en el mundo donde se venden cosas especiales. Y bueno, la gente tristemente cree en eso, aunque el poder de Dios, por supuesto, que anula todas estas cosas. Había mucho dinero involucrado. En el verso 24 lo dice muy claramente, donde dice un platero llamado Demetrio que hacía figuras de plata al templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Y tocar el bolsillo de esta gente era súper delicado. Y es donde se metió el evangelio, ¿verdad? Y era muy claro que este señor lo estaba explicando de esa manera. Y hasta el prestigio, dice, podemos perder hasta el prestigio nuestro. Y no es posible perder todo lo que hemos ganado. Así que se unieron en contra de Pablo este grupo prácticamente de fuerza económica, de envidia, porque estaban aparentemente, dice, nos están quitando el negocio de las manos. Lamentablemente, hermano, el evangelio llega a tocar situaciones tan difíciles que la gente se siente amenazada aún en su negocio. Imagínense quemar esa cantidad de libros, 50,000 monedas de plata en aquel tiempo. Así que vemos una reacción fuerte en contra de esto, más que todo motivado por envidia y problemas económicos. Pablo trata de intervenir, aunque se lo impiden, gracias a Dios, quizás no hubiera salido Pablo vivo de esa situación, ¿verdad? Pero en esa reunión estaban tratando de forzar la idea de lo que estaba pasando. Es interesante ver que los que dirigían la reunión, aunque se estaba prácticamente saliendo de control, les explica claramente, y lo dice la narrativa que estamos siguiendo, ¿verdad? Se enfurecieron contra ellos, se enfurecieron esa turba, trajeron a Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia, y aunque Pablo quiso intervenir, por supuesto, gracias a Dios que no lo dejaron, pero luego ven que no se ponían prácticamente de acuerdo. Dice que ni siquiera muchos sabían por qué estaban ahí. Y empujaron a este Alejandro para hablar, se dieron cuenta que era judío, tampoco lo escucharon, hasta que, después de gritar por más de 2 horas, Grandes Artemisa, habló el secretario del Consejo Municipal y él sí logró calmar las cosas. Repito, la autoridad o los gobernantes se metieron prácticamente para intervenir en esta turba que estaba levantándose sin control, prácticamente sin control, no había quien nos dirigiera. Y Lucas ve este episodio quizás como un éxito o una victoria de parte del evangelio en el sistema legal de ese momento. Y es interesante ver cómo quizás Dios no hizo un milagro de mandar a callar a la gente o enmudecerlos o eliminarlos o cualquier otra cosa, sino que a través del sistema legal se logró calmar esto, ¿verdad? Y Lucas, repito, lo ve como una victoria del evangelio. Como el sistema legal protege en este caso al cristianismo cuando el sistema es bien administrado. Este señor, que no tenemos el nombre, que es el secretario del Consejo Municipal, logró calmar la multitud cuando dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de Artemisa? Él empezó por lo que le gustaba a ellos. Y que su estatua bajada del cielo, ya estos hechos son innegables. Es preciso que ustedes se calmen
y no hagan nada precipitadamente. Cálmense porque esto está claro. Aquí cuidamos a Artemisa. Han traído ustedes estos hombres, dice, que no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, que vaya a los tribunales, que vaya a los gobernadores. Para eso están. Vayan, presenten allí sus acusaciones, uno contra otro. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? ¿Qué podemos hacer? Y aquí vemos esta parte interesante donde la parte legal del sistema legal protege a los cristianos, protege al cristianismo cuando es bien administrado. Y vemos que este señor calmó, dice que dicho esto, despidió la asamblea. Prácticamente calmó la discusión que había en ese momento. Es interesante ver esto porque muchos dicen, pero ¿acaso el sistema legal de hoy nos puede proteger? Y yo creo que en muchas maneras también nos protege y nos cuida, por supuesto. Recuerden una cosa y no olviden esto, la última autoridad es el Señor. Nada pasa en la tierra, por eso creemos en la soberanía de Dios, porque nada pasa en la tierra que no esté de antemano controlado, dirigido por el Señor. Y por eso creemos tanto en la soberanía de Dios y es una doctrina tan importante. Pero aquí vemos a Pablo ministrando en este ambiente donde hay mucha magia, mucho ocultismo, pero la palabra crecía arrolladoramente. Y las culturas humanas sin duda que se van a oponer a Dios. Recuerden, el padre de este mundo es el mentiroso, es el asesino, es el que vino a matar y destruir. Y toda esta cultura se va a oponer a Dios, abiertamente o escondidamente. Todo lo que ponga primero al hombre y no pone primero a Dios, está en contra de Dios. Por eso esto pasa muchísimas veces. Pedro hacía unos énfasis especiales cuando iba a Jerusalén a predicar, y estoy hablando de Pedro el apóstol ahora, donde hacía un énfasis mesiánico, Cristo como el Mesías. Pablo planteaba en Atenas la intelectualidad y la idolatría. Aquí en Éfeso, Pablo hablaba mucho sobre la esclavitud de la magia y se enfrenta abiertamente a este mundo diabólico. Y la gente, ¿cómo reaccionó? Unos llegaron, otros los rechazaron. Y eso va a pasar en todas partes. Pero recuerden, la cultura humana siempre está en contra de Dios. Pero recordemos, una vez más, que el controlador de la historia del mundo no es la cultura, no son los gobernantes, es Dios. Y Dios hace las cosas como Él quiere, donde Él quiere y como Él las quiere. Por eso creemos en su soberanía. Que Dios usó, por ejemplo, en este caso, los pañuelos y los delantajes de Pablo. ¿Las usó? No vemos a Pablo apoyando eso, ni defendiendo esto, pero que Dios lo usó, Dios lo usó. Dios puede usarlo, claro que puede usarlo. Dios se goza en usar cualquier cosa. Y dice claramente que esto acrecentó el temor y convenció a mucha gente de lo que estaba pasando. El temor a Dios es bueno. Cuando hablamos de la verdad del Evangelio, por eso decimos que antes de las buenas noticias tenemos también que darlas a conocer las malas noticias. Dios ha provisto la salvación, pero ¿cuál es la otra noticia? Que si no aceptamos esta salvación, entonces aceptamos el castigo de Dios. Y eso es real, y eso produce temor, y eso puede producir a la gente volcarse hacia Dios. Dios, al fin y al cabo, repito, es el dueño. Como dijo en estos días un predicador, oyendo yo un mensaje del doctor MacArthur, él decía, ya yo leí el final del libro y vencimos. Así explicaba él, ¿verdad? Él dice, todo lo que está pasando puede ser muy, muy grande y con mucha bulla, pero al final, ya yo leí el final del libro y hemos vencido al final del libro. Así que Dios va a vencer sobre todas estas cosas que puedan estar pasando. La clave aquí de estas cosas es la verdad del Evangelio que no puede dejar de ser enseñada y predicada. Recuerden, hermanos, el Evangelio es la completa revelación de Dios. No podemos distraernos predicando sobre cultura, sobre necesidades sentidas o ni siquiera santidades reales. Si nos confundimos en eso, perdemos lo esencial. Perdemos lo esencial. Hoy vivimos en un mundo también lleno de mucho ocultismo. Hoy la gente lee horóscopos, cree en conjuros, cree en dichos, cree
cantidad de mentiras, en pendientes, en no sé cuántas cosas pueden creer. Pero recuerden, estas cosas ofenden a Dios. Dios es supremo. A Dios no lo ganan ni los mejores gurús del mundo. Por mucho que prediquen lo que ellos predican, ¿verdad? Dios está por encima de todo poder de este mundo. No hay un pájaro ni una hoja que cae si no está dirigido por el poder de Dios. Vemos a esta gente vendiendo estatuillas, vendiendo escapularios, vendiendo cualquier cosa, y eso lo vemos en todas partes de este mundo. Simbología es importante para mucha gente. A veces Dios usa los símbolos, sí los usa. En verdad, nosotros tenemos, por ejemplo, la comunión o la Santa Cena en nuestra iglesia. Es simbología. Nos recuerda, y claramente Jesús lo dijo, hace esto en memoria de mí hasta que yo venga. Hagan esto para recordar mi muerte y mi resurrección. Hagan esto para recordar nuestra unión. Simbología. Los símbolos, yo diría que son importantes mientras no le quiten la prioridad a Dios. El bautismo es otro símbolo también de muerte a vida, de pertenencia al cuerpo de Cristo. Y repito, los símbolos son importantes mientras no le quiten el poder de Dios. Dios es el centro, no los símbolos. Jamás podemos usarlos como un fin, sino más bien son recordatorios. Tanto el bautismo como la comunión y cualquier otra cosa que podamos usar, aunque nos recuerden cosas buenas, nunca deben tener la prioridad. Por eso tampoco podemos usar algunas cosas de una manera como un mandato, ¿verdad? En ninguna parte se nos enseña que hay que usar pañuelos de alguien o delantales de alguien usados para llevar algo. Símbolos que Dios usa, los usó en un tiempo, pero no tiene que seguirlos usando para nada. Otra cosa importante de toda esta lección para mí también es ese trato con los gobernantes o con el Estado. Hoy en día hay mucha discusión sobre este tema de los cristianos en política o no política, ¿verdad? Recuerden una cosa, hermanos. Las leyes pueden usarse para bien o también pueden usarse para mal. Hay buenos usos y malos usos. Y aquí vemos esto claramente. A Cristo se le crucificó por las leyes mal usadas. En este caso, las leyes bien usadas liberaron de este tumulto a estos discípulos. ¿Podemos apelar a la justicia humana? Sí podemos apelar, pero no olvidemos otra vez. La justicia final viene de Dios. Aunque en este mundo nos hagan injusticia, la justicia final viene de Dios. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia donde está un José, un Nehemías, una Esther, un Mardoqueo, Daniel mismo, que pudieron usar las leyes humanas o las instituciones humanas para hacer la obra de Dios. Pero recordemos, Dios es el dueño de la historia y no debemos olvidar que está sobre las leyes, está sobre culturas, está sobre todas estas cosas. Dios es el dueño. Dios es el dueño de la historia y sabemos el final de la historia. El final de la historia es el triunfo de Dios, no el triunfo de la cultura, no el triunfo de las leyes, no el triunfo de los magos, no el triunfo de la idolatría. El final de la historia es el triunfo de Dios, donde Dios va a aclarar todas las cosas, a reunir todas las cosas y Él va a poner la justicia necesaria. Por eso no podemos estar quizás temerosos o temblorosos delante de todas estas cosas. No tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el mando y el control de la historia y Él no nos dejará caer y cuidará a su iglesia hasta su venida. Esa es su promesa, eso Él lo ha dicho, Él lo ha prometido y nos ha convencido por su Espíritu Santo de esta cosa. Y que Dios nos dé la gracia, hermano, de poder vivir en este mundo tan tumultuoso en este tiempo, con la seguridad de que Dios está con nosotros y con la seguridad de que Dios está obrando. Con cuidado sí, pero sin temor, porque Dios está en control de las cosas y Él nos dará la salida en cada situación. Y cuando no nos dé la salida humana, nos dará la salida hacia el cielo. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Qué bueno poder compartir estas cosas. Síganos en esta red social y que el Señor siga bendiciendo su trabajo para su honra y su gloria. Así lo pedimos. Padre, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, de poder conocerte a ti como el dueño de la historia y de poder estar seguro de que porque el mundo se revuelva, Señor,
tú estarás con nosotros. Y al final el triunfo es tuyo. Desde ahora y para siempre lo declaramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Gracias.